Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo esta reunión. Eh, Mi nombre es Carlos Roche, soy el licenciado eh, que va a estar hablando con ustedes sobre este capítulo de interacción cardiopulmonar en ventilación mecánica. Un poco de mi currículum. Soy egresado de la Universidad del Norte, especialista en kinesiología y terapia intensiva, una maestría en rehabilitación cardiopulmonar, docente de la UniNorte y encargado de pasantía en terapia intensiva. La bibliografía que usamos para el desarrollo de esta clase es el libro de ventilación mecánica de neumología crítica de la SATI, tercera edición del año 2021. Para hablar un poco de fisiología, tenemos que pensar un poquito en lo que es la ventilación, ¿sí? De forma espontánea y los cambios que va a sufrir esta ventilación para cuando nuestro paciente esté recibiendo la ventilación mecánica, ¿sí? Desde el principio hay una diferencia muy grande entre lo que es la ventilación espontánea y lo que es la ventilación a través de la ventilación mecánica, ¿sí? O a través de la presión positiva, que puede ser una mecánica invasiva como una mecánica no invasiva. Esta ventilación, la gran diferencia es las presiones que va a manejar, ¿sí? Cuando nosotros respiramos de forma espontánea, lo hacemos eh, de una forma que vamos a generar presión negativa a través de los músculos, ¿sí? Activamos principalmente el diafragma, hacemos una presión negativa y eso hace que ingrese el aire a los pulmones. En cambio, cuando estamos ventilados a través de una ventilación mecánica, sea invasiva o no invasiva, eso se, se transforma en presión positiva, es decir, el aire va a entrar a través va a entrar a los pulmones a través de una presión de aire de forma positiva, ¿sí? Entonces, la ventilación mecánica, ¿sí? Es un procedimiento frecuentemente empleado en la medicina intensiva de modo transitorio hasta que se recupera la condición previa, permitiéndolo reasumir la ventilación de manera espontánea, ¿sí? El tiempo, la idea de que el paciente esté ventilado es pasar esa etapa de crítica, ¿sí? Y que el paciente más adelante pueda volver a reasumir esa ventilación de forma espontánea. Básicamente eso es lo que buscamos a través de la ventilación mecánica, así que sea un soporte para que ese paciente más adelante pueda volver a su ventilación espontánea. Entonces, el enfoque actual de esta ventilación mecánica no es proveer los volúmenes ni concentración de gas inspirado para mantener una gasometría arterial, sino que se enfatiza o hace mucho hincapié en la necesidad de evitar la lesión que es inducida por el ventilador, ¿sí? Si nosotros generamos mayor presión dentro del pulmón, podemos generar presiones, si la frecuencia respiratoria está muy alta, si está muy baja, si los volúmenes son muy altos, muy bajos. eh, Todo eso puede generar lesión dentro de ese pulmón. Y nuestro objetivo es no lesionar ese pulmón. Entonces, es por eso importante también hablar un poquito de la fisiología. Entonces, la ventilación espontánea, ventilación a presión positiva. El principal propósito, ¿sí? Del sistema respiratorio, ¿cuál es? Es lograr un intercambio de gas efectivo de manera segura y con un costo de energía aceptable. Efectivo quiere decir que cumpla con su función, ¿sí? De manera segura, que el paciente no corra riesgos cuando está ventilado y a un costo de energía aceptable. Eso quiere decir que al menor costo de energía posible. Entonces, cuando nosotros optamos por una ventilación mecánica, ¿qué es lo que estamos buscando? Es conseguir la ventilación adecuada
a la situación clínica y poner los músculos respiratorios en reposo. ¿Por qué? Porque habíamos hablado del costo energético. Entonces, mientras más músculo utilicemos para respirar, mayor va a ser el costo energético. Entonces, nosotros lo que buscamos a través de la ventilación mecánica es reducir esos costos para que el cuerpo pueda usar esa energía en recomponer la zona que estaba lesionada y de esa manera poder de vuelta reasumir esa ventilación de forma espontánea. Para corregir la hipoxemia y la caída del volumen pulmonar, ¿sí? Porque la ventilación espontánea resulta una demanda excesiva sobre un sistema cardiovascular comprometido. Cualquiera de esas situaciones podría hacer que nosotros llevemos al paciente a una ventilación mecánica. También va a ser y mejorar el intercambio gaseoso, ¿sí? Una ventilación alveolar en el fallo ventilatorio, oxigenación arterial, tanto en el fallo hipoxémico como en el ventilatorio, ¿sí? Cualquiera de esas dos premisas también vamos a buscar a través de la ventilación mecánica, ¿sí? Mantener o restaurar, ¿sí? El volumen pulmonar y modificar la relación presión-volumen, la capacidad residual funcional y el volumen del fin de la aspiración. También vamos a buscar aumentar la distensibilidad y prevenir la lesión inducida por el ventilador, como habíamos dicho ya en un principio. También a través de la ventilación mecánica podemos evitar el atrapamiento aéreo, reducir el trabajo respiratorio, ya que los músculos van a disminuir esa carga que están recibiendo y al disminuir la carga sobre los músculos, esto va a significar que el costo de oxígeno que estemos utilizando para la respiración va a disminuir. Eso significa que nuestro costo energético va a ser menor. Y mejorar la oxigenación tisular, ¿sí? Aumentar la disponibilidad de oxígeno en la sangre arterial y permitir la redistribución de la provisión de oxígeno hacia los órganos vitales. Entonces, todos esos objetivos nosotros tenemos cuando vamos a llevar a un paciente a ventilación mecánica o cuando implementamos la ventilación mecánica en un paciente. Entonces, eh, habíamos dicho que esta ventilación, ¿sí? Va a ayudar a que esos músculos se relajen. ¿Y cuál es la función de la ventilación pulmonar? ¿Sí? Eh, es la primera etapa del proceso, ¿sí? Para hacer la respiración celular, ¿sí? La primera etapa sería la ventilación pulmonar, que consiste básicamente en mover aire del pulmón y hacia el pulmón a fin de renovar el gas alveolar, ¿sí? Entonces, es entrada y salida de aire para la renovación del gas alveolar. Entonces, esta parte, estos componentes van a tener distintos nombres para poder identificarlo y poder entender más adelante, ¿sí? El volumen de gas que vamos a utilizar en cada ciclo, eso significa en cada inspiración y expiración, se llama volumen corriente, el volumen que entra y sale de los pulmones, ¿sí? La cantidad de aire que llega al alveolo, ¿sí? De forma efectiva y para el intercambio gaseoso se conoce como volumen alveolar. El volumen de aire que se mueve en un minuto se va a conocer o se conoce como volumen respiratorio total o volumen minuto. Y la parte del aire que no llega hasta los alveolos se conoce como volumen de espacio muerto. ¿Por qué espacio muerto? Porque no participan en el intercambio gaseoso. Entonces, tenemos estos conceptos que tenemos que manejar de volumen corriente, de volumen alveolar, del volumen respiratorio total y del volumen del espacio muerto, ¿sí? Todo esto va a tener una implicancia finalmente en la respiración, ¿sí? Porque si es mayor el espacio muerto, significa que es menos el volumen alveolar que va a llegar al paciente, ¿sí? Si mi volumen corriente es bajo, significa que todavía va a ser más bajo el volumen alveolar que va a llegar a mi paciente, y eso significa que el volumen minuto también va a disminuir, y así uno tiene relación con otro. Entonces, habíamos dicho que la respiración, ¿sí? O la ventilación es el ingreso y salida de aire de los pulmones. Entonces, eh, este pulmón, ¿sí? Va a tener que vencer una impedancia o una resistencia compuesta por variables dinámicas
que son fuerzas resistivas, y variables estáticas, que son propiedades elásticas. El punto de relajación entre estos dos volúmenes, luego de una expiración no forzada, es el flujo, que es igual a cero. Entonces, el volumen, el punto de equilibrio va a ser el volumen de relajación, ¿sí? Cuando después de una expiración no forzada, el paciente queda con cero de flujo, ¿sí? Flujo es el movimiento de aire. Si la ventilación, como ya hemos dicho al principio, es espontánea, va a necesitar que los músculos se activen para que haya una caída en la presión pleural, y esto genera una caída en la presión alveolar subatmosférica, ¿sí? Necesaria para que genere flujo inspiratorio e ingrese BT al pulmón. La diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural se denomina presión transpulmonar, y esta es la determinante de que ingrese aire al pulmón, ¿sí? Entonces, la diferencia que tengamos entre la presión alveolar y la presión pleural va a determinar qué tanto aire entra, ¿sí? Mientras mayor sea esta diferencia, mayor va a ser el ingreso del aire. Mientras menor sea esta diferencia, menor va a ser el ingreso del aire. Entonces, habíamos dicho que él tenía características elásticas y propiedades resistivas, ¿sí? Entonces, cuando realizamos una inspiración, ¿sí? Una de las fuerzas que se va a poner a la que ejerce el sistema respiratorio, o a un cambio de forma. Esta característica elástica va a ser la resistencia que va a oponer al cambio de forma de ese pulmón, ¿sí? Está determinada por la relación entre los volúmenes pulmonares y las presiones medidas a flujo cero. Si la ventilación es espontánea, esta fuerza va a generar una presión negativa. En cambio, si es el ventilador, va a generar una presión positiva, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, si nosotros vamos a meter aire, pero lo vamos a hacer de forma espontánea, va a haber una diferencia de presión entre el aire que está en la atmósfera y los pulmones, ¿sí? El diafragma va a bajar, va a actuar como un émbolo, y eso va a hacer que el aire tienda a ingresar a los pulmones, ¿sí? Esas fuerzas se van a igualar, ¿sí? Y por la capacidad elástica de ese pulmón, los músculos van a dejar de hacer presión, y ese pulmón va a volver a su estado original, ¿sí? En cambio, cuando la ventilación es a través de la ventilación mecánica, el aire ingresa a presión positiva por una fuerza que va a ejercer el, el respirador sobre ese pulmón, hasta que la máquina deje de ingresar aire. Una vez que la máquina deje de ingresar aire, va a abrir la válvula aspiratoria y el aire va a volver a salir por la fuerza de retracción o la capacidad elástica de ese pulmón. Entonces, aquí aparece un fenómeno que se conoce como fenómeno de histéresis, ¿sí? Que dice que se necesita una mayor presión para abrir los alveolos que lo que se necesita para mantenerlos abiertos, ¿sí? Y es lo que ocurre con un experimento fácil que solemos hacer para entender esto, que es el experimento con un globo, ¿sí? Si el globo es nuevo, no se infló todavía, ¿sí? E intentamos inflar, necesitamos generar mucha más fuerza para eh, esa primera, esa primera expansión de esa goma, ¿sí? Que la fuerza que vamos a necesitar si la goma ya está, si el globo ya está inflado por lo menos en una pequeña porción y nosotros continuemos inflando. Entonces, así es conocido el fenómeno de histéresis, ¿sí? ¿Qué es este fenómeno? Sí, que dice que necesitamos mayor presión para generar una inspiración, ¿sí? Para abrir los alveolos en una inspiración, que sí, que cuando ya el alveolo está abierto, ¿sí? La presión que necesitamos en la expiración para que estos se mantengan abiertos.
¿sí? Y aquí vemos las fuerzas que actúan, ¿sí? Sobre la entrada del aire, ¿sí? Que finalmente es un conjunto, ¿sí? La resistencia que presenta el tórax, la resistencia que presenta los pulmones, ¿sí? Y la presión que generan estos dos elementos juntos, ¿sí? Entonces, la rama inspiratoria comienza con un trazado en el cual los pequeños cambios de volumen necesitan acentuados cambios de presión para luego registrar mucho cambio de volumen a poco cambio de presión, ¿sí? Es lo que ocurre. Entonces, identificar ese cambio, ¿sí? Es lo que se conoce como el punto de inflexión inferior, ¿sí? Esto permite conocer el nivel de presión suficiente para reclutar los alveolos colapsados, como habíamos dicho en la primera parte, ¿sí? Necesitamos mayor fuerza para, mayor presión para poder insuflar esos alveolos que no están reclutados o colapsados, ¿sí? El reclutamiento va a aumentar con el volumen por encima de la presión de inflexión inferior. Si se sigue incrementando, llegamos a otra curva que se llama la curva de inflexión superior, donde la curva se vuelve horizontal, donde se encuentran las presiones mayores de 30 a 35 centímetros de agua. La pendiente permite definir la distensibilidad del sistema respiratorio. Esto quiere decir la cantidad de fuerza que necesitamos para poder expandir ese pulmón. Y estas son las zonas que estuvimos hablando, ¿sí? Una zona de distensibilidad reducida, ¿sí? Acá los alveolos están colapsados. El punto de inflexión inferior, donde los alveolos se empiezan a abrir, ¿sí? Entonces la curva se empieza a ir para arriba, ¿sí? Y no para la derecha, hasta que llegamos a este punto de inflexión superior, donde la curva vuelve a ponerse horizontal, ¿sí? Y la curva horizontal lo que nos va a indicar es que mientras que nosotros vamos a seguir generando mucha presión, pero el volumen que ingresa ya es muy pequeño. En cambio, en esta zona entre el punto de flexión inferior y el punto de inflexión superior es donde nosotros necesitamos que nuestro pulmón se mantenga. Entonces, aparece otra, otra palabra, ¿sí? Que es la compliance, que es la relación entre la presión meseta y el volumen, ¿sí? Comprende la distensibilidad del pulmón y de la pared torácica, ¿sí? El valor normal de un individuo es de 60 ml por centímetro de agua, ¿sí? O sea, por cada centímetro de presión de agua que generemos sobre ese pulmón, en un sujeto normal deberían entrar 60 ml, ¿sí? La PIP es otro término que vamos a utilizar, ¿sí? El objetivo es incrementar el volumen pulmonar y evitar la pérdida del reclutamiento alveolar alcanzado mediante la presión positiva expiratoria, ¿sí? Que es la PIP, la presión positiva al final de la expiración. Qué es lo que esto significa? Es una cantidad de aire que va a quedar dentro de los pulmones para evitar que estos alveolos colapsen y salgan fuera de ese punto de inflexión que estábamos viendo anteriormente. Entonces, si el pulmón se mantiene entre el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior, el, el ventilador va a necesitar generar menos presión para poder mantener ese flujo a niveles, esa cantidad de presión a niveles razonables. Entonces, esto, para esto nos serviría la PIP, ¿sí? Y existe algo que se conoce como auto-PIP, que es la diferencia entre la presión alveolar
y la presión atmosférica, o cuando se ha aplicado PIP externa entre la presión alveolar y la presión programada en el ventilador, ¿sí? Esto significa una generación de PIP que nosotros no hayamos programado. Así como tenemos la compliance, tenemos las características dinámicas, ¿sí? Que es la resistencia en la vía aérea. La resistencia, ¿cómo se mide? Se mide a través de la presión pico menos la presión meseta, ¿sí? Sobre el flujo. Entonces, como normalmente la viscosidad del aire y la longitud de la vía aérea no va a variar, entonces cualquier aumento de la resistencia se debe a cambios del radio, ¿sí? Eso quiere decir la presencia de secreciones o de broncoespasmo. En un pulmón normal, la resistencia de la vía aérea debería ser de 4 centímetros de agua por litro por segundo, ¿sí? En un síndrome de distrés respiratorio vamos a tener de entre 5 a 14, y en un EPOC tendríamos de entre 13 a 26 centímetros de agua por litro por segundo, ¿sí? Y esta es una, esta es una ecuación de movimiento, ¿sí? Que es la que rige el movimiento del aire en los pulmones, ¿sí? Básicamente, lo que dice que para que nosotros generemos flujo dentro del sistema respiratorio, debemos vencer todas estas fuerzas, ¿sí? La elastancia del sistema respiratorio, que va a tener que ver con el volumen, más la resistencia de la vía aérea, que va a tener que ver con el flujo, más la presión positiva al final de la expiración. Si nosotros tenemos que vencer todas estas resistencias para, o todos estos ítems van a importar para que yo pueda generar presión en la vía aérea, ¿sí? Y tenemos una relación muy directa entre lo que es volúmenes pulmonares y corazón. Se va a ver muy influenciado, ¿por qué? Porque el corazón y el pulmón comparten la misma cavidad. Entonces, cambios de presiones dentro del pulmón van a generar cambio de presión dentro del corazón. Entonces, uno de los cambios que genera el aumento de la presión dentro del pulmón va a ser sobre la eyección y la poscarga del ventrículo derecho, ¿sí? Además de una reducción del retorno venoso, la ventilación mecánica con PIP puede disminuir la eyección del ventrículo derecho por impedancia a la descarga sistólica como consecuencia de la presión transpulmonar, ¿sí? Que nosotros le demos más PIP de lo que ese ventrículo derecho pueda manejar, va a hacer que cuando mi ventrículo derecho quiera eyectar sangre, encuentre resistencia a la salida, ¿sí? Esto se puede dar por una insuflación, ¿sí? A través del VT que nosotros le programamos al paciente que sea de forma inadecuada, o por la utilización de la PIP, ¿sí? Una PIP en exceso también va a generar que nuestro pulmón esté apretando nuestro corazón, ¿sí? O nuestro ventrículo derecho. Si miráramos más fino, ¿sí? ¿Por qué este pulmón genera presión sobre los alveolos o sobre los capilares, ¿sí? Tenemos que saber que tenemos dos tipos o dos zonas de los vasos, ¿sí? Que son los vasos alveolares, que incluyen pequeñas arteriolas pulmonares, vénulas y capilares. Se encuentran en los septos alveolares y están expuestos a la presión alveolar. Estos van a estar más expuestos al volumen alveolar que nosotros podamos generar o que podamos darle a nuestro paciente. En cambio, los vasos extraalveolares comprenden los grandes vasos arteriales y venosos. Todos estos residen fuera de las paredes alveolares y están relacionados con la presión intersticial pulmonar, ¿sí? Digamos, los extraalveolares están más expuestos a una presión más macro y los
los vasos alveolares están expuestos a una presión más micro, o sea, en las zonas de los alveolos. Pero finalmente estas dos presiones, ¿sí? Tanto la extraalveolar como la alveolar va a hacer que esta sangre encuentre cierta resistencia a la salida del ventrículo derecho. Así como afecta el ventrículo derecho, ¿sí? También afecta el ventrículo izquierdo. La ventilación mecánica no solo afecta la resistencia del lecho, sino que también repercute en su capacitancia, ¿sí? No solamente la resistencia que va a encontrar, sino la capacidad que tenga ese ventrículo derecho en recibir sangre, ¿sí? La insuflación de gas induce cambios transitorios en el retorno venoso pulmonar como manifestación de un cambio de volumen de sangre en el pulmón. La inflación a presión positiva produce una disminución de la presión perivascular en los vasos extraalveolares con incremento del volumen sanguíneo. Ocurre lo contrario eh, con los pequeños vasos alveolares, ya que aumenta la presión y disminuye la capacitancia y así disminuye la cantidad de sangre, ¿sí? Esto significa que va a hacer que mi ventrículo derecho encuentre mayor resistencia a la salida y que mi ventrículo izquierdo en la precarga, o sea, cuando se tiene que llenar ese ventrículo izquierdo, va a recibir menos sangre. Y así como dijimos que el pulmón puede afectar ese corazón, con más razón, ese ventrículo derecho es interdependiente del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, la interdependencia ventricular hace referencia a este efecto y al efecto que el llenado o la eyección de un ventrículo tiene sobre la función del otro ventrículo, La interdependencia ventricular diastólica durante la ventilación mecánica incluye los dos componentes, ¿sí? El de llenado y el de eyección. Durante la ventilación mecánica invasiva, se entrega un flujo de aire al paciente que determina una presión o un volumen establecido al momento de programar el ventilador. Estos producirán aumento de la presión intratorácica, que es mayor durante la inspiración, disminuyendo hasta la presión de reposo durante la expiración, la que habitualmente es pasiva. Lo anterior va a determinar ambas fases de la respiración, la inspiración y la expiración, la presión intratorácica sea mayor que la atmosférica, ¿sí? Porque habíamos dicho que independientemente siempre va a ser aire positivo a presión positiva lo que le vamos a estar dando. Y acá es para que quede un poco más claro lo que habíamos dicho de una ventilación mecánica y de una ventilación espontánea o fisiológica, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre, ¿sí? En este caso, ¿sí? La presión atmosférica es mayor que la presión alveolar, es más positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Estos músculos tienen que generar una presión negativa para que la presión sea mayor o más negativa dentro de los alvéolos y eso hace que el aire se mueva de un lugar donde hay mayor presión a un lugar donde hay menor presión. Eso siempre ocurre de esa manera, ¿sí? El aire se va a mover de un lugar donde hay mayor presión a un lugar donde hay menor presión. Lo mismo va a ocurrir con el ventilador mecánico. Solamente que acá el aire entra por diferencia de presión, ¿sí? Porque esto se vuelve más negativo y por eso va a entrar el aire de un lugar donde hay mayor presión a un lugar donde hay menor presión. Y esto lo que va a hacer es soplar el aire dentro de los pulmones, ¿sí? Entonces la presión positiva siempre va a ser mayor que la presión alveolar para que el aire pueda ir de acá para este lado, para que el aire pueda ir de un lugar donde hay mayor presión a un lugar donde hay menor presión. Esta presión positiva se transmite a todas las estructuras dentro del tórax y por lo tanto, del punto de vista de las ICP, producen los efectos que una presión intrapulmonar o intratorácica eh, aumentada sobre las estructuras vasculares. A lo anterior, ¿sí? A esta presión que se transmite en las estructuras del tórax, vamos a sumarle lo anterior, ¿sí? O sea, vamos a sumarle la presión positiva al fin de la aspiración
o la PIB, que hace que todavía aumente más la presión en ambas fases de la ventilación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión positiva dijimos que al fin de la aspiración es un aire que va a quedar siempre, entonces sobre eso, sobre ese aire es lo que nosotros vamos a meter y sacar aire, ¿sí? Es así que la ventilación a presión positiva va a influir sobre la precarga y la poscarga en ambos ventrículos, ¿sí? Como ya habíamos dicho anteriormente, a nivel del ventrículo derecho, la ventilación a presión positiva determina un aumento de la presión intratorácica, ¿sí? O sea, un aumento de la presión dentro del tórax, lo que va a hacer que aumente la presión en la aurícula derecha, disminuyendo el gradiente de presión para el retorno venoso, ¿sí? Esto lo que determinará una disminución del llenado de la aurícula derecha y por consecuencia del ventrículo derecho. A nivel de la poscarga del ventrículo derecho, la ventilación a presión positiva determina un aumento del volumen pulmonar con un consecuente aumento de la presión alveolar, ¿sí? Fundamentalmente en esos vasos alveolares, lo que produce un aumento de la resistencia vascular periférica, aumentando la poscarga del ventrículo derecho y disminuyendo el flujo sanguíneo pulmonar. Esta precarga del ventrículo izquierdo, o sea, la precarga del ventrículo izquierdo también se va a ver afectada, como ya habíamos visto anteriormente, ¿sí? La ventilación a presión positiva no solamente va a disminuir la precarga del ventrículo derecho, sino que también va a aumentar su poscarga, lo que hace que el efecto final sea una disminución del llenado de la aurícula izquierda y por lo tanto determina una disminución del volumen diastólico al final del ventrículo derecho. Mientras, durante la inspiración en la ventilación a presión positiva se produce un aumento del llenado de la aurícula izquierda por compresión del pool de sangre que se encuentra en los vasos alveolares. Sin embargo, luego de 2 o 3 ciclos, esta, eh, este efecto va a desaparecer. Finalmente, a nivel de la poscarga del ventrículo izquierdo, la ventilación a presión positiva produce uno de sus efectos más interesantes, ¿sí? Que determina la disminución de la carga en el ventrículo izquierdo por aumento de la presión intratorácica, ¿sí? Lo que va a producir, por consiguiente, una disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo y en condiciones de eupolemia, un aumento del volumen expulsivo. Entonces, básicamente, lo que ocurre es en el ventrículo derecho una disminución de la precarga y un aumento de la poscarga, ¿sí? Y en el ventrículo izquierdo disminuye la precarga y disminuye también la poscarga, ¿sí? Cuando hablamos de precarga es antes de la eyección de sangre y cuando hablamos todo lo que se encuentra antes de que el corazón eyecte la sangre, ¿sí? O por detrás de ese corazón, digamos, ¿sí? Entonces, todo lo que sea poscarga va a ser toda la resistencia que va a encontrar ese corazón para la salida de sangre, ¿sí? Entonces, como ya habíamos dicho, acá vemos la interdependencia entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y cómo funcionan los dos en inspiración y en expiración, ¿sí? Eh, el volumen o la respiración también tiene un efecto sobre ese corazón para, la ventilación pulmonar tiene un efecto sobre ese corazón para lo que es la eyección de sangre, ¿sí? Y esto, ¿cómo influye en la falla cardíaca? Y cómo nosotros podemos ayudar a través de este fenómeno en la falla cardíaca. Porque en los pacientes con falla cardíaca sistólica del ventrículo izquierdo, tanto el volumen que se eyecta como el gasto cardíaco se encuentran disminuidos, ¿sí? El uso de la ventilación positiva disminuye esa poscarga del ventrículo izquierdo, pero además va a permitir que disminuya el consumo de oxígeno de la musculatura respiratoria y de la musculatura miocárdica, o de la musculatura cardíaca. Además, en aquellos pacientes que en ventilación espontánea evolucionan con edema agudo de pulmón secundario a una disfunción miocárdica, la presión negativa aumentada
puede disminuir aún más el gasto cardíaco izquierdo, ¿sí? Entonces, estos pacientes tienen una muy buena respuesta a la ventilación a presión positiva. Adicionalmente, la disminución de la carga sobre la bomba respiratoria y cardíaca gatilla una disminución de la actividad del sistema nervioso simpático, lo que también va a disminuir la poscarga ventricular, siendo otro mecanismo por el cual mejora el gasto cardíaco el uso de la ventilación a presión positiva. Por todo lo anterior, en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que se decide suspender la ventilación a presión positiva, habría que tener cuidado porque va a aumentar la poscarga ventricular izquierda por aumento de la presión transmural del ventrículo izquierdo y que probablemente van a terminar usando inotrópicos para que nosotros podamos extubar. La conclusión es que si nosotros podemos manejar estos conceptos, nos puede ayudar para poder solucionar o para dar un soporte en, en, en alguna afección aguda a, a esa situación. Hasta aquí este punto de lo que es la primera parte de, esta, de este estudio que vamos a estar haciendo de la ventilación mecánica. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.